buenos días a todos. El Señor les bendiga en esta mañana. Yo creo que nuestros corazones están preparados y listos. Como decía el salmista, mi corazón está dispuesto. El Espíritu del Señor siempre está dispuesto para bendecir a su iglesia. El Espíritu del Señor siempre está dispuesto para hablar y para edificar su iglesia. Lo importante es que nosotros también hayamos preparado y dispuesto el corazón para recibir el consejo de la palabra del Señor. Así que es algo importante. El Espíritu del Señor siempre está dispuesto para hablar, para edificar, para consolar y para exhortar a su pueblo, pero también es importante que nosotros hayamos preparado y dispuesto el corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? Así que es importante escuchar, oír, pero también algo importante es prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana, porque en las Escrituras, como vamos a ver, el Señor de muchas maneras, de muchas formas, a través de sus siervos los profetas, constantemente hablaba a su pueblo, pero su pueblo oía, pero no prestaba atención a lo que el Señor les decía y no obedecía. Así que vamos a pedir primeramente la bendición del Señor sobre su palabra para que en esta mañana podamos escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre. Amén. Como siempre les digo, durante la semana estamos constantemente escuchando palabra de hombres, pero cuando nos reunimos en la casa del Señor lo que queremos es que hoy venga una palabra directamente del cielo a nuestra vida. Porque si hay una necesidad urgente en este tiempo, en todas las épocas, siempre ha habido necesidad de escuchar la palabra del Señor, pero si hay un momento histórico para la Iglesia de Jesucristo, es este tiempo de escuchar y de prestar atención a la voz del Señor. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando estas últimas semanas atrás? ¿Quién recuerda? ¿Qué tema en particular hemos estado tocando y hablando? La oración, ¿verdad? Es importante hacer un repaso, porque la mejor manera de recordar lo aprendido que es repasar, ¿no? Es una manera de aprender. Y es bueno que hagamos un pequeño y breve repaso de lo que el Señor nos ha estado hablando hasta hoy. Y como bien hemos dicho, el Señor ha querido hacer un fuerte énfasis en nuestra vida de oración. Y hemos visto algunos textos bíblicos de la importancia de la oración. Hoy quiero hablarles también de otro principio muy importante. Es un principio vital en la vida del creyente y que tiene mucha conexión con la oración. ¿Sabéis cuál es? La obediencia. La obediencia es un principio vital, es un principio de vida en la vida del creyente. Para que nuestras oraciones sean eficaces, para que nuestra adoración no se quede solamente aquí en el techo, sino que pueda subir como un perfume agradable a la presencia del Señor, tiene que llevar un ingrediente fundamental, que es nuestra obediencia al Señor. Amén. Cuando nuestra oración lleva el componente de la obediencia, entonces ese es como un perfume que sube a la presencia del Señor y el Señor se agrada profundamente de eso. Yo quiero hablarles de este principio de la obediencia. Y para ello creo que hay un capítulo en el libro de Jeremías que lo ilustra de una manera maravillosa. Y el Señor quiere dar una gran lección a la casa de Judá, pero no solamente a la casa de Judá, sino a su pueblo en todos los tiempos. Es un capítulo que todos vamos a entender fácilmente, porque el Señor lo va a ilustrar de una forma que su pueblo pueda entender el mensaje que le quiere comunicar. A mí me encanta la forma creativa que Dios tiene a veces para comunicarse con su pueblo. Como su pueblo no es capaz de recibir lo que el Señor quiere decirle, el Señor va a usar figuras, va a usar parábolas, para que su pueblo pueda entender bien el mensaje que les quiere comunicar. Y hay un capítulo, en Jeremías capítulo 35, que dice así. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías capítulo 35. Señor, bendice tu palabra esta mañana. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibir el consejo, Señor, de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 35.
Dice así la palabra del Señor para nosotros. Palabra de Jehová. Esto es importante. Esto es una frase que vas a encontrar en Jeremías muchísimas veces. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Palabra de Jehová. Y cuando escuchamos palabra de Jehová, hermanos, tenemos que prestar mucha atención. Cuando tú escuches o leas en las Escrituras y escuchas palabra de Jehová, hermano, los cielos y la tierra dicen que tiemblan ante la palabra del Señor. ¿Cuánto más nosotros, cuando abrimos las Escrituras y escuchamos palabra de Jehová, hermanos, nuestro interior tiene que temblar? ¿Por qué? Porque va a hablar el Creador de los cielos y la tierra. No va a hablar cualquier hombre. Va a hablar el Señor Creador de los cielos y la tierra. El Señor y el Dios de su pueblo. Por eso cuando escuchamos palabra de Jehová, yo recuerdo, bueno, ustedes sabéis, cuando se hacen algunos discursos por Navidad, la palabra del rey va a ser un discurso, ¿verdad? Mucha gente presta atención, quiere escuchar el discurso del rey. Y se sientan ahí ante el televisor, ¿por qué? Porque no es la palabra de cualquier hombre, es la palabra de una autoridad muy importante en nuestro país. Entonces queremos escuchar lo que quiere decir. ¿Cuánto más? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Palabra de Jehová. Esto no fue palabra de Jeremías, fue una palabra de Jehová que vino a través del profeta Jeremías. Jeremías simplemente era el vehículo por el cual iba a fluir la palabra del Señor. Y Jeremías fue un hombre obediente. Tuvo que sufrir mucho por la causa del Señor, por proclamar lo que el Señor quería que proclamara. Palabra de Jehová. Hermanos, lo que vamos a compartir esta mañana es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Así que préstale mucha atención, por favor. Porque es el Señor el que te está hablando a tu vida en esta mañana. Lo está haciendo a través de un instrumento humano. Pero la palabra es divina. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Es importante que entendamos en los días de Joacim, rey de Judá, hijo de Josías. Es importante que entendamos un poquito solamente, no tenemos tiempo para ver el contexto histórico en el cual vino esta palabra de Jeremías. En los días de Joacim, ¿qué es lo que predominaba en los días de Joacim? La desobediencia. Y quiero leerles solamente unos versículos para que entendamos bien, porque ahora decimos, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim. Bueno, ¿qué ocurría en los días de Joacim para que el Señor mandara una palabra? Es importante, ¿verdad?, entenderlo. Por eso quiero leerles en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, los versículos del 5 al 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos de 5 a 7. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joacim, su hijo. Así que es lo que predominó en los días de Joacim. Desobediencia. Dice que fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y durante todo su reinado, que duró 25 años, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo abominaciones delante de la presencia del Señor. Así que el pueblo estaba necesitado de escuchar una palabra del Señor. Y fíjense que dicen que este hombre, Joacim, era hijo de ¿quién? De Josías. ¿Sabéis? Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino del sur. Con Josías, el pueblo de Dios experimentó una gran reforma y un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque fue obediente cuando recibió la profecía de parte del Señor. Fíjense qué contraste este versículo 1 del capítulo 35 de Jeremías. Por un lado vemos a Josías, rey de Judá.
durante su gobierno, hizo una gran reforma en la casa de Dios. Dice que fue hallado el libro de Dios que estaba escondido entre los escombros. Y cuando ese libro es traído ante la presencia del rey Josías y se lee ese libro, y Josías entiende que han estado olvidando la ley de Dios, que le han dado la espalda a los mandamientos de Dios, dice que rasga sus vestidos y empieza a buscar al Señor. Y a través de este profeta o a través de este rey se inicia una gran reforma y un gran avivamiento en la casa de Judá. Sin embargo, su sucesor, su hijo, lejos de mantener esa obediencia y esa lealtad a Dios, hizo todo lo contrario. Todo lo que su padre había edificado, él lo echó abajo. Así que ya encontramos aquí un contraste entre la desobediencia de un rey y la obediencia de un rey. Y les digo una cosa, tanto la obediencia como la desobediencia tienen consecuencias, siempre. Y fíjense que esto ya es algo innato desde los comienzos. En el libro de Génesis, ¿qué encontramos? La desobediencia de un hombre. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que por la desobediencia de un hombre, ¿qué entró al mundo? El pecado, la muerte, la separación con Dios. Pero también dice las Escrituras que por la obediencia de un hombre, Jesús, ¿qué entró? La vida, la reconciliación con Dios. Fíjense la importancia de la obediencia y de la desobediencia. Y esto es algo innato que llevamos desde muy pequeñito, desde nuestra temprana infancia. ¿Tú tienes que enseñarle a un niño a desobedecer? No. Tú no le enseñes a desobedecer porque eso viene de fábrica. ¿O no? Tú no tienes que enseñarle a un niño a mentir. ¿Por qué? Porque eso ya viene de fábrica. Lo que tenemos que enseñarle es a decir la verdad. Lo que tenemos que enseñarle es a obedecer. Ahora, ¿le sale al niño de forma natural obedecer la orden de su padre? Vamos a ser sinceros. Quizás a lo mejor haya alguna excepción y encontramos por ahí algún niño que vamos para comérselo, de lo obediente y lo bueno que es. Pero la norma es que cuando tú le dices a un hijo o le das una orden a tu hijo, el niño de forma natural no quiere acatar esa orden, quiere rebelarse. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la rebelión contra Dios, contra su palabra. Y eso ocurre también desde muy temprana infancia. Ya los niños están desobedeciendo a sus padres. ¿O no es cierto? Todos los que tenemos hijos, pues experimentamos eso. Tú no le enseñas a tu hijo, ¿verdad, Miguel? O a tu hija, tú no le enseñas a desobedecer. Tú estás detrás de ellos, ¿verdad? Para aprender. Obedece. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la vida. En la obediencia está la bendición del Señor. Cuando tú obedeces, las bendiciones del Señor vendrán sobre ti. Eso dice el libro de Deuteronomio. Las bendiciones sobre la obediencia. Mientras que tú vas andando en el Señor, obedeciendo su palabra, dice, las bendiciones del Señor te alcanzarán. ¿Sabe? Hay gente que está intentando alcanzar las bendiciones de Dios, pero no quiere obedecer su palabra. Y ese no es el orden correcto. Nosotros no tenemos que alcanzar las bendiciones de Dios. Dice las Escrituras que nosotros, mientras caminamos en lealtad, en obediencia y amor a Dios, esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros nos alcanzarán. Ese es el orden correcto. Nuestra meta, nuestra visión, no tiene que ser las bendiciones de Dios, sino nuestra obediencia al Señor y a su palabra. Y ese es un elemento importante para estos tiempos. La oración, importantísima, porque dice que la oración del justo puede poco. Puede mucho. Puede mucho, dice el apóstol Santiago. Puede mucho. ¿Pero por qué? Y pone como ejemplo, ¿a quién? Al profeta Elías. Un hombre que fue leal y obediente a Dios. Por eso la oración del justo puede mucho. Porque hay un elemento imprescindible que no puede fallar, que es la obediencia. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice: mi mejor adoración. Hay una canción que dice: es ofrecerte
Algo de obediencia, ¿verdad? Y rendirte mi vida. Y rendirte mi vida. O hay alguna canción que dice, lo mejor es ofrecerte mi obediencia. Y es que, hermanos, les digo algo importante. Y que el Señor está hablando a su iglesia. La oración, la obediencia. Y aunque no sea algo que fluya de forma natural y que muchas veces queramos rebelarnos, tanto con nuestros padres como con el Señor, cuesta, hermano, vamos a ser sinceros. Vamos a poner los pies en el suelo. Cuesta a veces obedecer. Pero hermanos, te garantizo que si tú eres fiel al Señor y le obedeces, las bendiciones del Señor vendrán sobre tu vida. ¿Amén? Sí. Así que ya tenemos un poco el contexto histórico. Los días de Joacim predominaba la deslealtad y la desobediencia del pueblo hacia el Señor, que continuamente les hablaba. Y el mensaje que viene a través del profeta Jeremías a la casa de Judá, ¿cuál es? Pues el versículo número 2 dice: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber. Fíjate qué orden le da Dios al profeta Jeremías. Le dice: ve a buscar a la familia de los recabitas, una familia nómada, tráelos a la casa del Señor, pon delante de ellos mesas, copas y tazas llenas de ¿qué? De vino, y dales a beber. La intención de Dios, ni mucho menos, era incitar o era embriagar a esta familia, sino que a través de esto iba a dar una gran lección a la casa de Judá. Este versículo 2 es el preludio de una gran lección que Dios le va a dar a la casa de Judá acerca de la importancia de la obediencia. Fíjate las formas que Dios tiene, ¿verdad?, de querer comunicar algo importante para su pueblo. ¿Lo podía haber hecho de otra forma? Pues quizás sí. Así que una de las cosas que me gusta de Dios es la creatividad que tiene para intentar o para comunicar una verdad a su pueblo. Ahí encontramos el mensaje, el preludio de algo importante, una lección que la casa de Judá y que la iglesia de todos los tiempos nunca podremos olvidar. ¿Qué hace Jeremías? Versículo 3. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Itaías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. En los versículos del 3 al 5 nosotros vamos a encontrar los preparativos. ¿Qué hace Jeremías cuando recibe la orden del Señor? Obedece. No sé si él llegó a pensar si esta orden o este mensaje que él había recibido de parte del Señor realmente era suyo o era de Dios. Hermano, esto no era una idea de Jeremías. ¿Cierto o no? Esto no fue una idea de Jeremías. ¿La idea de quién fue? De Dios. Jeremías simplemente obedeció las órdenes que recibió de parte del Señor. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Obedecer las instrucciones que el Señor nos da. Porque en la obediencia está la bendición. Y conforme nosotros vamos dando pasos de obediencia, veremos la bendición del Señor sobre nuestra vida. Yo no sé si Jeremías, el texto no lo dice, por tanto yo no lo voy a decir. Si Jeremías se paró por un momento a pensar la orden que le estaba dando al Señor, lo que nos dice las Escrituras es que Jeremías recibió el mensaje del Señor, hizo todos los preparativos. Allí puso mesas en el atrio de la casa del Señor, puso tazas, puso copas y llenas todas de vino.
reunió a toda la familia de los recabitas, los trajo al atrio de la casa del Señor, los puso delante de las mesas y le dijo: bebed vino. Versículo 6. Vamos a ver la respuesta de los recabitas. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo empieza? Mas ellos dijeron: no beberemos vino. ¿Por qué? Y le dice la razón. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Dice, llevaban una clase de vida nómada, como extranjeros, como peregrinos, lo cual nos enseña también a nosotros muchas cosas. Pero eso lo podríamos dejar para otro momento. Pero fíjense la forma de vida de esta familia. Y nosotros, dice, hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. ¿Obedecieron en algunas cosas? No, en todas las cosas. Y sabe, esta orden les llegó a través de Jonadab, y hacía ya por lo menos 2 siglos que había sido dada esta orden. Y a través de todas sus generaciones se habían mantenido firmes en el mandato que había dado su antepasado. Qué gran lección el Señor les está enseñando a través de esta familia. Dice, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Aquí encontramos la respuesta de esta familia. ¿Se mantuvieron firmes ellos o no? Se mantuvieron firmes. Quizás lo que pusieron delante de ellos podía ser tentador. Pues quizás sí. Quizás le pusieron del mejor vino allí. ¿Era tentador? Sí. ¿Beber vino era algo malo? Ni mucho menos. Pero ellos se mantuvieron fieles al mandato de su padre. Para ellos era más importante obedecer al padre que darse un capricho del momento. Hermanos, aquí hay una gran lección que el Señor quiere dar a su pueblo. No solamente a la casa de Judá, sino también a nosotros. Muchas veces pueden poner delante de nosotros muchos caprichos y muchas tentaciones, pero nosotros tenemos que ser leales a Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón para Dios y ser obedientes a Dios antes que un capricho del momento. Ellos prefirieron mantenerse a una orden que había sido dada hace ya 200 años. Pero generación tras generación esta familia se había mantenido fiel a la orden de sus antepasados. Y la lección que le está dando aquí el Señor, todavía quizás a lo mejor la casa de Judá o Jeremías no está entendiendo todo lo que el Señor está haciendo, pero ahora vamos a ver lo que el Señor quiere decirles. Pero qué gran lección, ¿verdad? Porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia al Señor es mejor que cualquier sacrificio que tú le puedas ofrecer. Esto no significa que los sacrificios no valgan, porque las Escrituras dicen en Hebreos: ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza a su nombre. Los sacrificios son importantes, pero si no van acompañados de obediencia, no valen. No valen. Lo importante
Cuando tú le ofreces un sacrificio al Señor, el Señor está mirando la obediencia de tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer eso? Y lo importante es que cuando nosotros venimos a adorar y a ofrecer sacrificios al Señor, es que Dios pueda encontrar en nosotros un corazón que teme a su nombre, un corazón que tiembla ante su palabra. A esos sacrificios, el mejor sacrificio, la obediencia. Incluso para nuestros hijos, ¿verdad? Lo mejor es la obediencia, más que cualquier otra cosa que puedas hacer por mí. Es obedecer. Versículo 12. Estamos en el escenario, estamos intentando captar lo que el Señor quiere enseñar. Versículo 12. Y vino palabra de Jeremías diciendo. Ahora viene la interpretación. Por si alguno no ha entendido lo que el Señor quiere decir, ahora viene la interpretación. Y dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová? Ahí está la lección. Esto es lo que el Señor les quería enseñar con el ejemplo de la familia de los recamitas. Ese versículo. Ahí es donde el Señor quería llegar con esta historia. Y el Señor usó ese escenario para que su pueblo pudiera captar y pudiera entender. Mira, voy a poner un contraste tan grande que el que no lo quiera ver es que es ciego. Porque lo que estamos encontrando aquí que es un gran contraste entre la familia de los recamitas, lealtad y obediencia a la voz de su padre, y la desobediencia de la casa de Judá. Y ahí hay un contraste tan grande que seguramente todos entendieron. Pero este versículo es importante. El versículo 13 es la clave. Es donde el Señor quiere llevarles con esta historia. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Mira, el Señor a través del profeta Jeremías, cuando tú, seguramente todos los que estamos siguiendo la lectura del profeta Jeremías, vas a encontrar al profeta Jeremías constantemente vino palabra de Jehová a Jeremías, al pueblo. Volveos a mí. Volveos de vuestros malos caminos. Enmendad vuestras obras. No vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y yo, dice el Señor, os haré habitar seguros en esta tierra que di a vuestros padres. Pero, dice el Señor, no prestasteis atención ni obedecisteis a mi voz. El pueblo se volvió terco, su oído no escuchaba. No aprendieron. ¿El resultado cuál fue? Fueron llevados cautivos a Babilonia. A pesar de que entre el pueblo se levantaron falsos profetas que decían, no iréis a Babilonia. Y a esas voces sí prestaban atención, pero cuando Jeremías hablaba, bueno, de hecho hasta lo metieron una vez en una cisterna y allí lo dejaron. El pueblo no quiso escuchar. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. ¿No veis este ejemplo? Su padre les habló una sola vez y han obedecido, y yo constantemente os estoy hablando día y noche y no obedecéis. ¿Veis el contraste tan grande? Hermanos, que Dios nos ayude. Amén. A todos. A obedecerle a Él. El mejor sacrificio que le podamos dar al Señor. Nuestra obediencia. Nuestra lealtad al Señor. Aunque nos pongan delante de nosotros la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, tantas cosas que ponen y que son tentadoras para probar nuestra obediencia al Señor.
Seguramente en los institutos, en los colegios, en los lugares de trabajo, donde nos movemos cada día, allí constantemente se nos pone una mesa llena de tentaciones. ¿Para qué? Para probar nuestra lealtad y nuestra obediencia al Señor. Pero ¿sabes qué? Si tú te mantienes firme, el Señor nunca pondrá una prueba difícil para ti. Te dará juntamente con la prueba la salida para que puedas soportar y puedas traer gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero se nos presenta constantemente cosas para probar nuestra lealtad. Pero esta familia, una vez habló el Padre y obedecieron. Y el Señor le dice constantemente, hablando y hablando. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Veis una palabra que se repite constantemente en el capítulo 35? ¿Cuál es? ¿Estáis aquí o no? Sí. Ya estamos para terminar. Sí. Dame 5 minutos nada más. De atención, 5 minutos nada más. Una palabra que constantemente se repite en el capítulo 35. Obediencia. Obediencia. Y cuando algo se repite mucho, cuando un autor escribe y está repitiendo mucho una palabra, es que le está dando importancia a algo. Y en este caso lo que está dando importancia el profeta es al principio vital de la obediencia. Y constantemente dice, mandé a mis siervos los profetas, pero no obedeciste. Sin embargo, encontraste esta familia ha obedecido. Desde el principio se han mantenido firmes en obedecer la voz de su antepasado. Pero vosotros no me habéis obedecido. Mira, lo que el Señor resalta aquí en esta contestación, esta palabra que viene por segunda vez a Jeremías, para poner este ejemplo y este contraste, lo que el Señor quiere resaltar aquí no es tanto el mandamiento del Padre, sino la obediencia de los hijos. Claro que es importante el mandamiento del Padre, pero el Señor, cuando responde por segunda vez, lo que quiere resaltar no es tanto el mandamiento que dio su antepasado, los recabitas, sino la obediencia que los hijos mostraron a ese mandamiento. Por eso, hermanos, les digo una cosa importantísima: obediencia. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Guarda su palabra en tu corazón. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué antes de emprender la gran tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Josué? ¿Cuál iba a ser el éxito de Josué? ¿El gran número de ejércitos que tendría con él? No, el prestar atención a la palabra del Señor. Josué, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Presta atención a todo lo que digo, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces queremos que el Señor prospere nuestro camino, pero no queremos pagar el precio de obedecerle. Pero hermanos, los caminos de Dios es prestar atención a su palabra, es guardar su palabra en el corazón, es reflexionar sobre esa palabra y obedecerle. Entonces, ¿qué significa ese entonces? Como consecuencia de esto que haces, harás prosperar tu camino. Y yo muchas veces me he encontrado, Señor, prospera mi camino, prospera mi familia. ¿Por qué ocurren estas cosas? Y no siempre es consecuencia de la desobediencia, puede ser otras causas. Pero en este caso, con el pueblo de Israel, en el tiempo de Jeremías, la consecuencia es que ellos eran desobedientes a Dios. Señor, prospera mi camino. No prosperes mi camino. El Señor es el primer interesado en querer prosperar tu camino.
El Señor es el primer interesado en bendecir tu vida. El Señor es el primer interesado en bendecir tu familia. Lo que tenemos que pedirle al Señor: Señor, hazme en este tiempo fiel a tu palabra. Hazme en este tiempo, Señor, que estoy rodeado de tantas tentaciones, a mantenerme leal a tu palabra. Y que ponga delante de mí muchas tentaciones, yo pueda decir: no beberé o no haré esto, porque yo obedezco el mandamiento de mi Padre. Por la obediencia de uno, Jesucristo, dice la palabra del Señor, reinó la vida. ¿Qué nos enseña este principio? Que la obediencia trae vida y que la desobediencia trae muerte, porque dice que por el pecado y por la desobediencia de uno, Adán, ¿qué reinó? La muerte. Reinó la desobediencia. Pero gracias a Jesucristo, dice Pablo en el libro de Filipenses, que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte, qué gran ejemplo. Ahí tenemos a nuestro supremo ejemplo, al que tenemos que darle la gloria, al que tenemos que mirar e imitar el ejemplo de obediencia al Padre, en todo lo que el Padre le había mandado. Dice que fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Hermanos, que podamos decir eso: yo quiero ser obediente al Señor hasta que me muera o que Él me llame a su presencia. Que yo pueda serle fiel a Él. Eso es lo más importante para mí. No beberemos vino. Ya está. Jóvenes solteros, no haré sexo con mi novia hasta que me case delante del Señor. Y así tantas otras cosas que nos quieren meter como pequeñas zorras que quieren entrar a nuestra vida. Eso no tiene tanta importancia. No seas tan fanático, no seas tan radical, tampoco es para tanto. Uy, cuando eso viene a nuestra vida, cuando empezamos a susurrar esas cosas en nosotros, hermanos, que Dios nos ayude, porque ese es el principio de la decadencia. Ese es el principio no de subir arriba, sino de bajar para abajo. Cuando tú estés escuchando mucho: no, es que no tiene tanta importancia, bueno, es que no seas tan... Uy, cuidado, porque esos son como pequeñas luces a las que tenemos que prestarle mucha atención y decir: un momento, estas señales, esa conciencia que me está emitiendo que aquí puede haber un peligro, que Dios nos ayude. Se les fiel hasta la muerte. El libro de Apocalipsis encontramos constantemente: ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte, ser fiel, ser obediente al Señor hasta que Él te llame a su presencia. Ser fiel, ser fiel. Eso te va a costar muchos problemas. Sí, Jeremías fue obediente al Señor, a lo que el Señor le mandó a decir, y eso le trajo una cantidad de problemas que no te puedes ni imaginar. Es decir, la obediencia no está exenta de sufrimiento, Cuidado. Cuidado. Y esto es importante y quiero decirlo para terminar. Porque podemos pensar: bueno, yo voy a ser obediente con la idea de que todo me vaya bien, no haya ningún... No. La obediencia no está exenta de ningún sufrimiento. ¿Jesucristo fue obediente? Sí. ¿Sufrió? Y mucho. ¿El apóstol Pablo fue obediente al Señor? ¿Sufrió? Mucho. ¿El apóstol Pedro? Tuvo que aprender también una gran lección, pero después se mantuvo fiel al Señor. ¿Sufrió? Sí, y mucho. Lo que quiero decir es que nuestra obediencia al Señor no está exenta de sufrir. A veces sufriremos por obedecer. Pero ¿sabes qué? Tu recompensa será grande en los cielos. Aleluya. Tu recompensa será grande en los cielos. Por tanto, así dice el Señor, versículo 17, la conclusión. Ese, por tanto, es la conclusión. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Es decir, la desobediencia
trae consecuencias. No han escuchado mi palabra, no han escuchado mi voz, por tanto yo los transportaré y los llevaré a tierra extranjera. Pero fíjate que aún así el Señor trae una palabra de esperanza, porque dice, después de 70 años yo volveré a visitaros y os traeré de nuevo a este lugar, pero tendréis que aprender una gran lección. Versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recamitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Wow! ¡Qué recompensa, eh! Esa es la recompensa de nuestra obediencia. No es ser más rico, no es ser más próspero en la vida, es habitar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Esa es la mayor recompensa que el Señor me puede dar. Le obedezco, ¿por qué? Porque quiero estar en su presencia, porque quiero adorarle, porque sé que la desobediencia me aparta de la presencia del Señor. Pero dice, dile a esta familia, por cuanto se mantuvieron firmes al mandamiento de su Padre, siempre habrá uno de ellos en mi presencia. Y ¿sabes? Si hay algo que anhelo en este tiempo, ¿sabes qué es? La presencia del Señor en mi vida. Yo quiero decir como el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré: habitar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. No el domingo solamente, todos los días de mi vida. Una cosa he buscado, una cosa he demandado y esa buscaré. Hermanos, que el Señor nos ayude. Aquí hay un principio de vida y creo que el Señor lo ilustra de una forma que es imposible no entenderlo. Hasta los niños lo pueden entender lo que el Señor quiere aquí enseñarnos. Así que me gustaría hacer una oración y pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a mantenernos fieles a Él, a ser obedientes al Señor hasta la muerte, porque en la obediencia hay bendición. Tú obedeces y las bendiciones del Señor te alcanzarán. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor añada su bendición sobre su palabra en nuestras vidas. Y a los hijos, es importante que obedezcáis a vuestros padres, aunque a veces no entendáis mucho lo que quieren deciros. Pero ¿sabes cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Cuál es? ¿Sabe quién lo sabe? Ese es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya ¿qué? Bien, y se alarguen los días de tu vida. Y no solamente a nuestros padres terrenales, honremos también a nuestro Padre Celestial, obedeciéndole para que nos vaya bien en la vida y se alarguen nuestros días sobre la tierra para honrarle y bendecirle. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta mañana. Nosotros, Señor, creemos a tu palabra y queremos pedirte, Señor, que a través de esta historia nuestros corazones, nuestras vidas hayan podido aprender hoy una lección importante que tú quisiste dar en la casa de Judá, pero que la dejaste registrada para también enseñárnoslas a nosotros. Y en esta mañana nosotros no queremos ser como la casa de Judá. Queremos ser un pueblo que cuando oye la voz de su Dios, la reflexiona, la escucha y la obedece. Te pedimos, Señor, que quites toda rebelión de nuestro corazón. Queremos ser obedientes, quita toda desobediencia de nosotros y ayúdanos, mi Dios, a mantenernos firmes en tu palabra, a mantenernos firmes en lo que tú enseñas para nuestra vida. Danos discernimiento, Espíritu Santo, para saber en qué momento, Señor, y qué tenemos que hacer y decir. Señor, te damos la gloria a ti en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Amén.